Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para usted y para la comunidad. En esta ocasión pues estamos de manteles largos, nos acompaña el maestro y doctor en historia Víctor Orozco. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Sistema Nacional de Investigadores y sobre todo pues un activo participante y conocedor de la historia de México y de Chihuahua. Bienvenido, Víctor. Gracias por la invitación, Javier. Y pues resulta que el jueves pasado, en el marco de la sexta emisión del encuentro de historia y cultura regionales que distintas instituciones educativas están realizando en la ciudad de Chihuahua, pues él dio una conferencia acerca de la reforma, la guerra de reforma, más bien, en nuestro país. Y yo fui como oyente a esa conferencia y me surgieron una serie de inquietudes, de reflexiones, me hice una serie de cuestionamientos de qué relación hay, Víctor, entre ese acontecimiento que de alguna, pues no de alguna manera, es fundamental en la definición del Estado mexicano, en términos muy concretos, el que nos da identidad como Estado nacional. Y lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, me parece que por muchos años que pasen, lo ocurrido en esa mitad del siglo XIX sigue siendo un referente fundamental para el proyecto de nación que nosotros como mexicanos tenemos. Y bueno, tú narrabas ahí en tu intervención el contexto internacional y nacional en que se dio esa guerra de reforma. Y incluso hablabas de, bueno, pues dijiste ahí, había factores externos muy fuertes, el predominio, desde luego, de la Iglesia Católica, del poder económico, del Vaticano como Estado, de Estados Unidos, de las potencias europeas, encabezadas por Francia, y había una guerra ideológica interna entre los llamados liberales y los conservadores, que aglutinaban una serie de factores sociales distintos. Y la primera pregunta que me hice, bueno, ahora, de alguna manera, se está hablando de una reforma de ese Estado, en un contexto, desde luego, totalmente distinto, siglo XXI, con un mundo globalizado. Ahora México no está polarizado en términos ideológicos entre liberales y conservadores, se reconoce que es una nación plural, pero pareciera que esta reforma está enfocada prácticamente a los poderes fácticos. Se habla de incluso de rescatar la rectoría del Estado en varios rubros del quehacer público, empezando por la educación, las telecomunicaciones, otras muchas áreas que son fundamentales y estratégicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A lo mejor estoy forzando un paralelismo histórico que no existe, pero a mí en lo personal me llamó mucho la atención tu conferencia en ese sentido. Bueno, mira, empezaré por señalarte que la guerra de reforma constituye un hito histórico fundamental en la explicación general de la construcción de la nación y del Estado mexicanos. De hecho, esta contienda que se produce entre enero de 1858 y enero de 1861, pues representa, dijéramos, el gran parto del Estado mexicano. De ahí emerge con sus instituciones públicas, sobre todo emerge como un poder que finalmente logra someter a los otros dos poderes que habían venido compitiendo con el Estado y evitando que se constituyera la nación, que era el ejército, la Fuerza Armada, me faltó eso, y el clero católico, la jerarquía eclesiástica, pues que constituyeron durante los primeros 50 años de la historia de México, pues los dos factores fundamentales, los dos actores políticos y económicos centrales, ¿no? Y de alguna manera esta guerra pues representa una hazaña del pueblo mexicano, ¿no? Digo del pueblo mexicano porque finalmente pues fue una contienda en la que se impuso la organización del ejército popular sobre el ejército profesional y sobre pues una fuerza tan poderosa como era el clero católico
dueño no solo de las riquezas, sino también de las conciencias, de la educación, en fin, y por tanto representa una hazaña. Ahora, la historia de todos los países no implica así una fase que se cierra totalmente y no deja huella, ¿no? O sea, hay un continuum histórico, ¿no? Hay una continuidad histórica. La guerra de reforma y la reforma liberal, toda esta que se llama década nacional, que va de 1854 a 1867, cuando se derrota la intervención francesa y se restaura la República, esa obedece a una continuidad de la independencia. Claro. Por eso el empeño de Juárez de tener siempre la figura de Hidalgo y la figura de Morelos como los antecedentes de esa guerra. Los liberales siempre se presentaron como continuadores de la lucha por la independencia, ¿no? Y la revolución viene a ser otro hito histórico, la de 1910-17, ¿no? Claro. Otro hito histórico en la cual está presente también como matriz la reforma liberal y la guerra de reforma. Ahora tú me llevas hasta la actualidad, sí. La pregunta llega hasta la actualidad, ¿no? Yo te digo, en este proceso largo, en este larguísimo plazo de construcción del pueblo mexicano, de autoconstrucción del propio pueblo mexicano, de la nación mexicana, pues yo creo que ha habido una brújula, ¿no? Que me parece se ha perdido en ocasiones, hay gobiernos que la han extraviado, en fin, pero hay una brújula que se ha mantenido, ¿no? Que es la pugna o la lucha en dos sentidos, por las libertades públicas y por la igualdad social. Las tres grandes revoluciones ocurridas en México, la independencia, la reforma liberal y la de 1910, las tres están orientadas por esa brújula, ¿no? No hay, si buscamos en los planes políticos, en los propósitos, en las constituciones políticas, no hay un choque, ¿no? No, esos son referentes continuos. Son referentes, sí, de un proceso. Así es. De un proceso que llega hasta nuestros días. Todas las luchas sociales actuales incluso se emprenden en nombre de estos grandes objetivos, de esos grandes propósitos de construcción del pueblo y de la nación. Por un lado, estas libertades que claro se van renovando, van haciéndose nuevas, vamos entrando en un capítulo de nuevos derechos ciudadanos. De la primera generación pues fueron la libertad de expresión. Lo más elemental, digamos. Los más elementales, ¿no? Luego vienen derechos sociales y hoy se habla de derechos de la tercera generación. En fin, ha venido enriqueciéndose esta lucha por las libertades. La emancipación de la mujer, en fin, que no estaba presente en las anteriores. Pero hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad cuando algunos dicen que estas revoluciones no son la independencia, por ejemplo, no proclamó la libertad religiosa. Claro que no la proclamó, no estaba el horno para esos bollos, pero en la siguiente revolución sí la proclama, la reforma. Vamos a una pausa y regresamos, porque precisamente esta continuidad histórica nos ayuda mucho a entender este pasado, este presente que estamos viviendo. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago
y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Estamos conversando con el doctor Víctor Orozco sobre un tema que no porque aparezca como histórico deja de ser vigente. Yo siempre he dicho que un pueblo que no conoce su pasado no entiende su presente y difícilmente puede diseñar su futuro. Y creo que esto es una regla universal, ¿verdad? Claro. Y entonces, Víctor, me llamó mucho la atención porque yo considero ese periodo histórico sobre el cual diste tu conferencia como central en la construcción de un Estado-nación. Creo que ahí es donde se establecen las bases, los lineamientos en esos ejes de libertad y de igualdad fundamentales de lo que ha sido, con todos sus avatares y con todos sus altibajos, este proyecto de nación que ha sido México, ¿no? En sus distintas etapas. Y sí dio un salto muy fuerte hasta ahora, porque muchos a mí me han preguntado, oiga, ¿y usted qué piensa de la reforma del Estado? Pero ya de la reforma del Estado no entendida, en términos de la reforma electoral, en términos de la reforma del sistema de partidos, sino de lo que significa el Estado, el poder supremo, ¿verdad? O el poder soberano de un pueblo para regir su destino. Entonces, por ejemplo, hablan del Pacto por México, que contiene algunos ejes importantes que tienen que ver con aspectos fundamentales de la nación. ¿Cuál es tu opinión respecto a por ejemplo, este Pacto por México? Con lo que significa México incluyente, México en paz, México en progreso, México con responsabilidad global, bueno, todo esto que tú ya conoces. Fíjate que los mexicanos tenemos un problema político grave de las últimas décadas, ¿no? Que no hemos tenido un gobierno legitimado ante la conciencia general, ¿no? Hay una porción, no vale la pena entrar si es mayoritaria o minoritaria, ¿no? Pero hay una porción muy significativa de la población mexicana que no acepta las reglas del gobierno, ¿no? No las acepta por distintas razones, ¿no? Por los fraudes electorales, porque es un gobierno en general que se ha desprestigiado por la corrupción, que ha hecho uso de los dineros públicos para fines privados, en fin. Y es un problema de credibilidad que tiene, claro, que tiene el Estado y el gobierno en México, ¿no? Uno lo compara con otros países donde, bueno, se dan hasta con la cubeta, ¿no? Pero hay un reconocimiento, pues, de que el que esté en el gobierno, pues, es la autoridad legítima, ¿no? La misma elección última de Estados Unidos lo vimos. Claro, que es, si hay una oposición radical, pero una vez que se asume el poder, pues, es legítima, y entonces esa legitimidad permite establecer, pues, diversos contactos, relaciones, pactos, acuerdos, en fin, ¿no? En México ha sido muy trabajoso eso, sobre todo la última administración, la que encabezó Felipe Calderón, pues fue un gobierno que desconocido por una buena parte de la población, aceptado porque no queda otra, pero desconocido, ¿no? Y eso, claro, implica problemas serios de gobernabilidad, de relaciones exteriores. Tú no puedes ir a las relaciones externas, que son una selva donde cada estado y cada gobierno, pues, quiere imponer sus intereses. Claro. Es una lucha descarnada, abierta, por espacios económicos, por espacios políticos, sobre todo con Estados Unidos o con las potencias europeas, y es muy difícil ir a una contienda de ese tipo, a unas relaciones de ese tipo, aún siendo amistosas, si no tienes esa legitimidad, ese apoyo. El apoyo interno, ¿no? Claro. El apoyo interno. En la historia de México, por ejemplo, vamos pensando en el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues Lázaro Cárdenas puede negociar con Estados Unidos
muchas cosas, ¿no? Incluso yo mencionaba esta mañana denunciar el Tratado de la Mesilla, que todavía estaba ahí como espada de Damocles sobre el cuello de los mexicanos y que les daba muchos derechos territoriales a Estados Unidos. Bueno, pues porque tenía un respaldo popular muy importante, ¿no? Claro. Siempre sucede lo mismo. Y entonces en México tenemos ese problema político. Yo pienso que el gobierno actual, que tampoco entró con toda la legitimidad, quizá en menor grado la deslegitimización que el anterior, pero también entra con un problema grave, con un problema delicado, ¿no? Y bueno, pues uno de los esfuerzos que tiene que hacer es el de buscar la alianza o la relación o la incorporación, cuando menos, a una acción política, pues a los dos partidos mayores de la oposición. Pero a mí me llama la atención y lo relaciono con lo que usted está diciendo. Yo creo que esto es un reconocimiento explícito de que hay un déficit de legitimidad, de legitimación social, no de legalidad. Estoy hablando de legitimación social. Creo que por primera vez se asume abiertamente de que, pues primero, que México es un país plural y de que ningún gobierno por sí mismo, ningún partido ni fuerza política por sí mismo puede gobernarlo si no se estructura. Pero al mismo tiempo es también un reconocimiento que este factor, este problema político al que tú haces referencia, que se viene dando de manera consecutiva en los últimos años, yo diría desde la elección de Salinas. Desde el 88, claro. Desde el 88, desde Salinas en adelante, que buena parte de los ciudadanos mexicanos dicen, yo no me siento representado por ese gobierno. Pues fue aprovechado de alguna manera por lo que ahora se conoce como poderes fácticos. Tanto los legales como los ilegales, los que están en los circuitos de poder, de decisión, y los que están también en circuitos de poder de decisión, pero no constitucionales. Entonces, como que se plantea de nueva cuenta lo que hace tiempo, en ese periodo de la reforma, era una cuestión muy importante de soberanía. Poner el poder constitucional, los poderes constitucionales, por encima de los poderes fácticos, que en aquel entonces efectivamente era el ejército. Y la iglesia. Y la iglesia. Bueno, ahora se habla de poderes fácticos, Televisa, del sistema bancario, el narcotráfico, o sea, de otros poderes, pero que no dejan, con distintos rostros, pero que no dejan de ser poderes distintos, contrapuestos incluso a los poderes constitucionales. A eso me refería yo, cuando se habla de reconstruir o esta reforma de Estado, de recuperar esa legitimidad del Estado, de recuperar esa rectoría del Estado. Estamos en una situación, no digo igual, pero sí también donde es definitorio volver a reafirmar esos poderes constitucionales. Mira, yo creo que sí. Mira, cada vez que un Estado, que un gobierno tiene este tipo de problemas de desconocimiento o de no reconocimiento o de rechazo de una buena parte de la población, tiende inmediatamente a buscar alianzas, asideros, amarres políticos y económicos con esto que llamas tú poderes fácticos. En el caso de Salinas, por ejemplo, hay que recordar, después del 88, el gobierno de Salinas entra con una incógnita así enorme, un signo de enorme para el fraude electoral de ese año, ¿no? Así es. ¿Y qué hace Salinas? Bueno, pues da marcha atrás en el laicismo del Estado, empiezan ahí un proceso de regresión que ahora tiene expresiones muy claras en México, ¿no? Reforma la Constitución en ese punto, y luego pues hace lo que en Nicaragua llamaron la piñata, ¿no? El reparto de las empresas estatales entre sus grupos afines, que ahora son los grandes empresarios. Los grandes y financieros. Los grandes financieros y los grandes empresarios de este país, que se enriquecieron, que engordaron enormemente, como sucedió en otros países como en China, sucedió también a partir de las empresas estatales, ¿no? de la enorme cantidad de empresas estatales que se malbarataron, que se pusieron en venta de garage durante la época de Salinas, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo estamos ahora pagando, ¿no? Vamos a una pausa y vemos en el próximo segmento cómo lo estamos pagando y qué es lo que se puede hacer para revertir esta situación.
Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando un tema que en el segmento anterior se quedó en un punto, me parece medular, en el caso muy concreto de la experiencia de México, cómo a partir de la elección, hay un punto de quiebre histórico en la elección de 1988, con el arribo de Carlos Salinas a la presidencia de la República. Y yo vi, en el caso de Salinas, un intento de legitimación por 3 vías. Esa piñata que hace referencia, de lograr el apoyo, el consenso con los grupos empresariales vendiendo el sector paraestatal, a remate la venta de garaje, a la que se hace eso, dándoles desde luego preeminencia, privilegios a los que lo apoyaron directamente en la contienda, pero también buscando en el ámbito internacional una imagen de gran reformador, de gran... Claro, coincide con una época de conservadurismo, de Nixon, de Thatcher, esta que acaba de morir, ¿cómo se llama? La Thatcher. Sí. La Thatcher, ¿verdad? Thatcher. Sí, de lo que se ha dado en el inicio de lo que ahora conocemos como neoliberalismo. Una reforma de corte conservador. Todo esto generó... México en estas 3 décadas de neoliberalismo no creció, desmanteló el estado de bienestar social o lo que había de seguridad social, puso en entredicho su poder constitucional, sometió las decisiones del país al consenso de Washington, de los grandes círculos financieros internacionales. ¿Tú crees que este pacto por México, con todos los ejes que se mencionan, realmente tiende a revertir esa situación o es parte simplemente de una maniobra de camuflaje para pues, dorarnos la píldora? O sea, sé que está muy en blanco y en negro, pero me interesa porque mucha gente me lo ha preguntado. ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo que tenemos que ver en esto? Bueno, mira, a veces decía un historiador teórico italiano, decía, hay pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad, ¿no? Podemos tener mucho optimismo de la voluntad. Antonio Gramsci, que podríamos pensar en una recomposición y en un relanzamiento del Estado mexicano, ¿no? Desafortunadamente, pues las fuerzas sociales que pueden empujar ese cambio en México, pues están ausentes del Pacto por México. Mira, el sistema de partidos creo que es un sistema plausible, que todos estamos de acuerdo en que haya estas fuerzas organizadas que representan tendencias, programas, intereses distintos de clases, de grupos sociales, en fin. Expresión de esa pluralidad que vivimos. El problema es que los partidos políticos en México pues han dejado a un lado esa representación social, ideológica, política que tuvieron o que deberían de tener, ¿no? Y se han convertido
pues en meras agencias para llegar al poder, ¿no? No hay prácticamente nada que los una más que la lucha descarnada por el puesto público, ¿no? Y entonces eso hace que le agreguen poco a lo que se llama el Pacto por México, ¿no? Es decir, son las burocracias estas eternizadas ahí de los partidos los que hacen el pacto, pero está ausente la mayoría de la sociedad. No encuentras tú ahí a fuerzas sociales de movimientos, de intereses. Es decir, son las burocracias partidarias, ¿no? Que ya se hicieron añejas allí en las direcciones, ¿no? Que se dan vuelta una y otra vez, que se brincan de unas siglas a otras, hoy traen una camiseta, mañana traen otra, en fin. Y eso, pues claro, hace que cuando tú dices es el Pacto por México, pues inmediatamente te entra una verdadera duda de qué alcances tiene. Sí, hasta dónde llegan los alcances, ¿no? Si no llegan más allá de las direcciones estas anquilosadas y burocratizadas de los partidos, ¿no? Estaba viendo el debate ahora con el asunto de la presunta corrupción del programa, la Cruzada contra el Hambre. De Cruzada contra el Hambre, ¿no? Y veía a los del PAN acusando a Rosario Robles ahí, a Cordero, ¿no? La lucha contra la corrupción. Claro, era ridículo. Sí, suena eso tan... tan hipócrita, tan falso. Pues tan falso, ¿no? A otro también del PAN que fue secretario de Calderón, que es el senador, ¿no? A Martín, a Gil. Sí, estos juniors ahora metidos a políticos, ¿no? Ajá. Que pues suena falso, ¿no? Entonces, ¿qué va a integrar el Pacto por México? Que firmen este tipo de gentes, o los del PRD incluso también, ¿no? ¿Qué le van a agregar? Pues si han abdicado, prácticamente han renunciado a sus propios programas, ¿no? El PAN hace años que renunció a la democracia que tanto enarboló durante y el PRD hace décadas, muchos años que renunció a los postulados de igualdad social. Claro, también renunció a todo eso. Que se supone eran el símbolo de la izquierda, ¿no? Se convirtió en una agencia de empleos, ¿no? Entonces, pues, le agregan muy poco al Pacto por México, desafortunadamente, porque yo creo que obrando de buena fe y con buenas intenciones, pues no deberíamos desear de ninguna manera que fracase, ¿no? Todos quisiéramos tener un presidente que pueda sentarse a hablar tú por tú con Obama y con los europeos, en fin, ¿no? Quisiéramos tener efectivamente una fuerza social que esté empujando el país para que se limite los 50 millones de pobres que tenemos, para que se distribuyan los bienes culturales, en fin, ¿no? No se trata de desear que funcionen mal las cosas, ¿no? Pero el análisis objetivo, o lo que nos dice cuando examinas estas fuerzas que están ahí en el pacto, pues dices, no, pues es que es un pacto en el vacío, ¿no? Estás firmando con quienes no tienen representatividad. Ese es el problema, porque, a ver si coincidimos en esto. ¿Yo cómo lo visualizo? ¿México necesita un nuevo pacto social? Yo creo que sí. México necesita retomar los principios históricos de ese proyecto de nación que viene enseñándose desde la independencia, la reforma y la revolución. Yo creo que sí, ¿verdad? Que los actores que están haciéndolo, o que en su nombre lo están haciendo, no tienen la representatividad. Es una clase política corrupta que no tiene pues credibilidad ni representatividad. Pero eso no obsta para que no se considere como importante el reconstruir ese pacto social y el rescatar ese Estado que con todos sus defectos pues nos permitió hacer frente a situaciones históricas muy complicadas. Tú hablabas, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, en una coyuntura internacional muy fuerte, muy difícil, donde no solo la sorteó bien, sino la supo aprovechar para impulsar la industrialización de México. Y ahora estamos viendo una crisis en Europa, yo digo que es la crisis más manifiesta del neoliberalismo, aunque todavía no se reconozca así, que no sabemos qué nos va a deparar, pero yo no veo que el Estado mexicano se esté preparando para eso. En ese sentido, ¿qué es lo que tú en tu visión histórica consideras habría que posicionar y rescatar de ese Estado, de ese legajo histórico, ese pasado histórico que tiene México
como nación. Si te parece, vamos a una pausa para que entres con ese tema. Regresamos. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Por decirlo de manera sintética, en el segmento anterior el doctor Víctor Orozco nos dice, el problema es real, el problema existe, pero la forma en que se está abordando y quienes lo están abordando no dan credibilidad para pensar con optimismo, aunque todos deseáramos, que esa sea la vía de solución. Y yo por eso le pregunté en el segmento anterior, bueno, desde esa perspectiva histórica de lo que ha sido el desarrollo y la continuidad con todos sus altibajos de este proyecto de nación, ¿en qué tendríamos que poner énfasis las nuevas generaciones para sacar a México del problema? Porque, insisto, el problema existe, ¿verdad? Claro. Mira, todos los pueblos tienen matrices y tienen asideros históricos, ¿no? Y tienen lo que yo podría llamarle reservas históricas, ¿no? Y pues hay que acudir a esas reservas en determinados momentos, cuando más se requieren. Y esas reservas, en el caso de México, pues nos dicen, como yo hablaba hace un momento de las brújula que ha orientado los movimientos sociales en México, pues nos dicen que este país se ha construido en torno a esas ideas ejes, ¿no? Son las ideas madres, matrices, que están presidiéndolo con cambios y adaptaciones y adecuaciones a los momentos históricos, pero que vienen desde la independencia, ¿no? Esta lucha por la igualdad social, ¿no? México es el primer país que suprime la esclavitud, bueno, después de Haití. Haití lo hizo en 1805, sí. México lo hace en diciembre de 1810, en un decreto de guerra de Miguel Hidalgo, ¿no? Es una vocación igualitaria la que ha mostrado esta nación, ¿no? Es el primero que establece la libertad de cultos en América Latina, en fin, tiene credenciales este país para decir que ha encontrado y ha sabido hacia dónde caminar, cuál es el rumbo, pues, y es un rumbo que tiene estas dos orientaciones, ¿no? De un lado, esta vocación igualitaria hacia la distribución de la riqueza, hacia un modus vivendi en el que, pues, mínimamente haya una posibilidad de disfrute de los bienes materiales y culturales, de los tangibles y los intangibles, por la mayoría de la población, ¿no? Y luego la otra vocación es la libertaria, es la libertaria, ¿no? Una vocación libertaria que va, pues, desde la libertad de expresión, la libertad de cultos, la libertad de organización de partidos, de sindicatos, en fin, ¿no? Y ahora, pues, las nuevas libertades que se han ido incorporando y que se han adecuado en la Carta Constitucional, ¿no? México tiene que acudir a eso, ¿no? Y buscar las fuerzas portadoras de estos
valores y de estas divisas y de este programa histórico que ha alimentado siempre el pueblo mexicano. Cada vez que se abandona ese programa histórico, cada vez que votamos o se nos impone una oligarquía, el país va de tumbo en tumbo, ¿no? Sí, hay un retroceso grave. Y hay retrocesos graves en todos los órdenes, ¿no? Hay retrocesos graves por hacer a un lado, pues, esto que yo estoy llamando en estos momentos un programa histórico en torno al cual se ha construido la nación mexicana, ¿no? Entonces, pues, yo creo que cualquier reforma, cualquier cambio pasa por retomar justamente esta senda, acudir al ejemplo de la historia. Yo decía en alguna ocasión, la economía tiene que pedirle prestado a la historia en México para nutrirse de allí, ¿no? Claro. Porque los programas económicos o las políticas económicas, pues no son programas de software que tú los puedas instalar y le piques y funcione, ¿no? Los países de las naciones no funcionan. Sería muy fácil resolver. No funcionan de esa manera, ¿no? Claro. Tienes que entender, pues, el alma de la sociedad, el alma de los pueblos, ¿no? Claro. Y procurar interpretar, entender cuáles son esos intereses, ¿no? El problema es si los políticos entendidos, pues, por esta clase que se ha enquistado a través de ahora esta llamada partidocracia, si tiene la capacidad para entender, para leer, para sondear, como decía un teórico y dirigente político priista, ¿no? Yo creo que el más importante que ha tenido el PRI desde el punto de vista teórico, Reyes Heroles, ¿no? De sondear el país, ¿no? Como que es una clase política que ya no sabe sondear el país, ¿no? Ya no le toma el pulso vivo de lo que está. Oye, Víctor, y estos dos ejes que yo coincido que son los fundamentales sobre los que ha avanzado este proyecto de nación, el igualitario y el libertario, pues están muy vinculados a otro, a la reivindicación de la soberanía nacional, porque México, por su vecindad, por su ubicación geopolítica o geográfica, para decirlo así, pues ha vivido históricamente, esto no es una hipótesis, y sufrido, pues esa realidad, ¿verdad? Entonces, eso ha generado una situación de un sentimiento muy fuerte, que nada tiene que ver con los nacionalismos chauvinistas de otras naciones, de identidad nacional, yo lo digo más que nacionalismo, de identidad nacional. Y la otra, también hemos vivido que cada vez que el Estado mexicano en su acepción más completa, pues sufre menoscabo, es a costa de el fortalecimiento de poderes más allá de la Constitución, metaconstitucional o contrarios a la Constitución. En este momento, ¿qué se puede hacer? Vivimos en un mundo globalizado, es evidente, eso es cierto. Ya no es simplemente cerrar las fronteras para proteger. Claro. Son otras muchas cosas las que hay que hacer. Pero también el Estado mexicano, pues yo percibo que sí demanda ser fortalecido. ¿Cuáles son las vías que tú visualizas en base a esto para que no se convierta el fortalecimiento del Estado en un régimen autocrático, negativo de negación de las libertades, o sea, en algo contrario a lo que estamos buscando, y para que la soberanía, la lucha por la soberanía, no sea un pretexto también de demandar sacrificio social en aras del interés nacional? Bueno, mira, voy a retomar el tema inicial de la guerra de reforma, ¿no? Uno de los temas cruciales de la disputa central que se dio en esos años fue de la soberanía del Estado. ¿Qué significaba eso? Bueno, que el pueblo de México se dotara de una organización política que pudiera ser aceptada por todos y que pudiera imponerse a los poderes fácticos. En aquella época, básicamente, el ejército profesional y el clero católico, ¿no? Y finalmente la guerra dio como resultado esa construcción del Estado mexicano, ¿no? Y esta idea de la soberanía, pues efectivamente México se ha construido primero en lucha contra esos poderes internos que obstaculizaron durante mucho tiempo la edificación de un Estado y que nos hicieron perder la guerra con Estados Unidos. En términos generales, esa es la causa de la derrota
y de la pérdida del territorio con Estados Unidos. Y luego también en la lucha contra las intervenciones extranjeras, ¿no? Hay 2 o 3 países en América Latina que han sido pues, víctimas, Bolivia, México, que han sido víctimas de estos cercenamientos de territorio a costa de las intervenciones extranjeras. México se ha construido pues esta soberanía como hachazos, a golpes, ¿no? Hemos batallado mucho para construir este Estado soberano, ¿no? Y perdemos soberanía cada vez que el Estado cede ante los poderes fácticos, ¿no? Cede en entregarles patrimonio como el del espacio, ¿no? Para las telecomunicaciones, ¿no? Cede cuando acepta someterse a abandonar, por ejemplo, el laicismo del Estado y aceptar imposiciones de una... Ese es un punto medular que actualmente está teniendo mucha vigencia. Vamos al segmento último y regresamos con el tema del Estado laico, porque esa es una de las herencias fundamentales de todo este proceso histórico del que hemos estado hablando en los 4 segmentos anteriores. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Cuando nos preguntamos qué nos dejó la reforma, pues muchos hablan de efectivamente la desamortización de los bienes del clero, del registro civil, de esa igualdad jurídica ante la ley y todo esto, pero hay un principio que ha sido preservado a pesar de todo, de muchas vicisitudes, que es el principio del Estado laico. Víctor, yo quisiera que nos explicaras qué es el principio del laicismo, en qué consiste y por qué es tan importante para preservar la libertad y preservar la igualdad. Mira, en las relaciones entre el Estado, y me refiero en general, no más al mexicano, sino en general, del Estado con la Iglesia, y particularmente con la Iglesia Católica, aunque no únicamente con la Iglesia Católica, depende de los países, pero hablando de estos que están dentro de la órbita del Vaticano, ha habido tres etapas por la que han pasado todos los países. Uno, el Estado fusionado con la Iglesia, donde la religión es una categoría política, donde es excluyente, la religión católica de las otras, es la única que se permite, en fin, es una especie de teocracia la que vivimos aquí en México, o en lo que después va a ser México durante toda la etapa de la colonia, ¿no? Luego viene una segunda fase, por la que han pasado todos los países, donde se dice, bueno, reconocemos que un credo es el mayoritario y lo sujetamos a un privilegio. Le damos una serie de ventajas, de prioridades sobre los otros credos, pero ya es una fase donde ya no se establece como única, sino se permite a los otros. Tolerado, ¿no? Tolerado y beneficiada. Pero beneficiada. Sí. Y la última, la etapa superior, pues es cuando el Estado dice, la religión es un asunto privado, pertenece a tu esfera privada como ciudadano, donde yo no puedo intervenir, y por tanto yo me declaro un Estado laico, y eso va emparejado con la libertad plena de cultos, donde el Estado dice, yo no tengo, ni protejo, ni persigo a ningún culto religioso. Los mexicanos alcanzamos esta fase, esta tercera a la que me estoy refiriendo, muy pronto si la comparamos con el resto de América Latina, donde incluso todavía hay resabios de las anteriores, ¿no? La alcanzamos pues con la promulgación de la ley de libertad de cultos el 4 de diciembre
de 1860, una etapa temprana para, si la comparamos con la historia latinoamericana. Eso fue una gran conquista del pueblo de México, ¿no? Eso permitió la convivencia entre personas que no profesan el mismo sexo, o perdón, el mismo culto, religión, culto, y el mismo culto, y que no tiene, no hace diferencias de ningún tipo, ¿no? Está conectado con el tema de la soberanía, un Estado que se apoya en los ciudadanos, que no tiene ni sexo, ni religión, ni color, sino que ni es la riqueza, fracción, ni poder económico. solo lo que nos es común, a ti, a mí, a todos, ¿no? Lo que nos es común. Bueno, eso es lo que se alcanzó en 1860 en México, ¿no? Y bueno, es un proceso que obviamente no se le da la vuelta al capítulo y ahí se termina. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque siempre hay la tentación de hacer concesiones, de usar, de usufructuar la religión o el credo religioso, ya sea lo que se llaman las expresiones de religiosidad popular o el propio culto, el propio rito de la Iglesia Católica, de usarlo con fines políticos, ¿no? Yo creo que los más agraviados cuando un gobernante hace uso de símbolos religiosos son los propios católicos, ¿no? Porque se les está engañando, se les está llevando del terreno de ciudadanos que son libres, con capacidad para decidir, se les está utilizando su credo religioso, su fe íntima, religiosa, se les está usando con un fin político, ¿no? Eso lo han hecho, lo hacen continuamente los políticos. En México eso lo teníamos desterrado, es decir, había un acuerdo pues en que... Era parte del acuerdo político, sí, histórico de todo ese proceso. De que la religión era por un lado y la política por el otro. Y la realidad es que era un acuerdo muy consensuado. Todavía hoy yo estoy convencido, pues las encuestas así lo señalan, que la mayoría del pueblo mexicano separa y dice, pues lo que es de César, al César, y lo que es de Dios, a Dios, ¿no? Y la escuela para aprender y la iglesia para rezar, ¿no? Que separan, la mayoría del pueblo mexicano está de acuerdo con eso, ¿no? Pero con cada vez yo creo con más, me preocupa y más preocupante, hay esas tendencias de regresión, ¿no? De usar el credo religioso, y eso por diversas tendencias, curiosamente. Es que es lo que te iba a decir. Por la derecha, por la izquierda y por el PRI. Por todos lados se ve, porque ahora resulta de que ya es un referente de proselitismo político. Y eso es muy peligroso, porque claro. Eso es muy peligroso porque lo que hace es que está introduciéndose un tema de división muy, muy fuerte, ¿no? De engaño a la población, y además pues que es anticonstitucional, es ilegal, ¿no? Pero se está introduciendo un tema que divide a los mexicanos. Ya estamos divididos por muchas otras razones, sobre todo por las del reparto de la riqueza. Pero si nos mete el ingrediente de la división, le agregamos el ingrediente de la división, si el Estado toma partido para halagar determinado credo religioso, toma partido por una iglesia en particular, lo que está haciendo es dividir, lo que está haciendo es abdicar de la soberanía, está renunciando a una legitimidad que le dieron los ciudadanos, no los católicos, ni los protestantes, ni los mormones, ni los metodistas, ¿no? Se lo dieron los ciudadanos, ¿no? Y a ellos tiene que responder. Entonces a mí me parece que es un tema pues muy delicado en la actualidad, ¿no? Y que pues puede conducirnos otra vez a divisiones y a guerras pues muy sangrientas como la que se libraron en el pasado, ¿no? Y como la de los cristeros, por ejemplo. Claro. Que eso fue una expresión muy clara de cómo esa violentación de ese principio laico del Estado puede propiciar confrontaciones entre hermanos, entre mexicanos, que por cuestiones de diferencia religiosa. Te hago una pregunta para cerrar este segmento y esta conversación que ha sido extraordinaria, y lo hago en buen plan y lo hago sin afán de amarrar navaja. ¿Tú crees que hay ingenuidad entonces, ignorancia o manipulación en frases como que el cielo bendiga Chihuahua? Pues no, yo no creo que haya ingenuidad, ¿no? Ni creo que esto, me parece esta aberración de que los tres poderes del estado de Chihuahua
el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, vayan a hacer la consagración del Estado al Sagrado Corazón de Jesús. Se me hace una aberración política, oye, por cierto, jurídica. Es que esta aberración ya está registrada históricamente, ¿no? Tú lo narraste en tu conferencia en Ecuador en 1860, por allá, sí, que también fue el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Claro, aquí en México eso no había sucedido, ¿no? Y te digo, a mí me parece esto una verdadera aberración y un retroceso, ¿no? Sin ninguna necesidad, pues, ¿no? No, pero... Sin ninguna necesidad. No hay por qué meter un tema de discordia, de confrontación, en este caso entre los chihuahuenses, ¿no? Que la mayoría de los chihuahuenses han optado siempre por esa separación, ¿no? Nunca ha pegado aquí, pues, la idea de empalmar la religión con la política, ¿no? Yo recordaba hace poco en un artículo que cuando se formó el único partido que ha tenido un nombre religioso, en 1911, inmediatamente después de la Revolución, se formó uno que se llamó Partido Católico Nacional. Ajá. Y la divisa era, quien vote aquí vota por Dios, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Y no ganó. No, pues claro que no. ¿Qué tiene que andar haciendo Dios protegiendo a los políticos, no? Si lo que tienen que es legitimarse ante los ciudadanos, ¿no? Y la creencia en Dios, bueno, pues es un asunto muy respetable de cada uno, ¿no? Pero el político y sobre todo el funcionario público, pues tiene que separar. ¿Por qué razón? Primero porque la ley lo obliga, porque la Constitución lo obliga, porque esa es la experiencia del pueblo mexicano, esa es la gran conquista que tuvimos los mexicanos del Estado laico. Entonces, hacer estas regresiones, a mí me parece, te digo con toda honestidad, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo mucho orgullo de esta que fue mi universidad matriz, ¿no? Pero me parece de verdad una inconsecuencia, una incoherencia enorme que el rector de una universidad pública acuda a un acto religioso para consagrar por el gobernador y los poderes públicos el Estado al Sagrado Corazón de Jesús. No, se me hace que, te digo, no creo que sea ingenuidad, desde luego. Quizá yo le llamaría un mal cálculo político, porque no es por ahí por donde se van a conquistar decir ignorancia. Y por eso quise hacer este repaso de los orígenes del Estado mexicano, desde la Reforma, con un experto en la materia, porque yo creo que les falta mucho leer de esto para entender el significado histórico, real, que existe atrás de este principio del laicismo, que a lo mejor nomás lo ven ahí en la ley y dicen, pues es fácil burlarlo como podemos burlar otro. Es la paz que conquistamos los mexicanos a través del Estado laico, y no debe permitírsele a nadie absolutamente que rompa esa fórmula de pacificación que alcanzamos, regresando a etapas ya superadas, ¿no? De empalmar religión y política. Estamos de acuerdo, Víctor, muchas gracias por esto y a usted por su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.